El Mundial de Kigali 2025 comenzó con un ambiente único, una cita que reunía en el corazón de África a los mejores ciclistas del planeta. El ciclismo se citaba en Kigali con los mejores del planeta y desde las primeras pedaladas se respiraba la sensación de estar ante un campeonato histórico. El día arrancó con la contrarreloj élite femenina y allí llegó la primera gran alegría para el Movistar Team. Marlene Reusser se proclamó campeona del mundo con una actuación impecable que llenó de orgullo a la escuadra telefónica. El oro de la Suiza fue el primer titular de la jornada, pero el plato fuerte todavía estaba por llegar. Todas las miradas estaban puestas en la prueba masculina, un recorrido brutal donde se iban a medir estrellas del calibre de Remco Evenepoel, Tadej Pogačar, Isaac del Toro, Iván Romeo o Jay Vine. La expectación era máxima porque el circuito no era el típico terreno llano de rodadores puros, sino una crono exigente con rampas, cambios de ritmo y un final que prometía decidirlo todo. El gran favorito era Evenepoel, que buscaba su tercer arcoíris consecutivo, un hito reservado a los gigantes de este deporte. Pero la incógnita estaba en si el recorrido podía ofrecer sorpresas, si corredores explosivos como Pogačar o jóvenes promesas como Del Toro podían alterar el guión establecido. La ciudad de Kigali, vestida de gala, ofrecía un escenario imponente, avenidas amplias, público volcado y un ambiente de fiesta deportiva pocas veces visto en esta región. Antes de que los grandes favoritos tomasen la salida, los técnicos repasaban cada curva y los comentaristas recordaban que la dureza del trazado podía hacer estragos. Isaac del Toro, debutante en un mundial de élite, aparecía sereno en la zona de calentamiento, consciente de que cada segundo en el cronómetro era oro puro. Iván Romeo, por su parte, llegaba con la ambición de confirmar que es una de las perlas más prometedoras del ciclismo español. Pogačar aparecía sonriente, aunque con la mirada puesta en un reto que no siempre ha sido su terreno favorito, mientras que Evenepoel calentaba como un reloj suizo concentrado en su cita con la historia. El mundial arrancaba y la tensión era total. El ciclismo se preparaba para escribir un capítulo inolvidable en Kigali. Los primeros compases de la contrarreloj élite masculina en Kigali trajeron emociones desde el primer ciclista en la rampa. Florian Vermeersch, integrante de la potente selección belga, fue quien encendió la jornada con un tiempo de 54 minutos y 49 segundos. Durante un buen rato su registro pareció sólido, una marca difícil de superar que lo mantuvo sentado en la silla del líder provisional. Sin embargo, este era un día preparado para giros inesperados. La sorpresa llegó cuando el canadiense Michael Leonard completó la crono en 53 minutos y 39 segundos, un tiempazo que lo colocó primero y que dejó claro que esta no sería una contrarreloj corriente, sino una crono brutal donde cada kilómetro cambiaba la historia. Aún así, Bélgica tenía más cartas que mostrar. Ilan van Wilder, del Soudal Quickstep, salió decidido a dinamitar el cronómetro y en cada punto intermedio destrozó los parciales de sus rivales. Con un pedaleo firme y aerodinámico, llegó a meta en 52 minutos y 22 segundos, devolviendo a Bélgica lo más alto de la tabla y confirmando el dominio absoluto de su selección en esta especialidad. Era un golpe sobre la mesa y una señal inequívoca de que Evenepoel no iba a estar solo en la lucha. Detrás de las vallas, el público ruandés vibraba con cada actualización en las pantallas gigantes. Muchos de ellos vivían por primera vez la experiencia de un mundial y se dejaban arrastrar por la emoción de ver a los ciclistas exprimirse contra el reloj. Cada corredor cruzaba la meta exhausto, con el rostro desencajado por el esfuerzo, mientras auxiliares y mecánicos acudían de inmediato a asistirlos. El ambiente crecía en intensidad a medida que los grandes favoritos se acercaban a la rampa. Isaac del Toro realizaba sus últimos ajustes, consciente de que el mundial se estaba encaminando hacia su fase decisiva. Iván Romeo, con la mirada fija y concentrada, sabía que tenía ante sí una oportunidad de oro para mostrar su talento contra rivales de talla mundial. Y por encima de todos se levantaba la figura de Pogačar y la presencia imponente de Remco Evenepoel. El belga, vestido con el maillot arcoíris, calentaba con la precisión de un reloj suizo. Kigali se preparaba para entrar en el momento decisivo de la jornada. Los representantes españoles también tuvieron su papel en el Mundial de Kigali, aunque las opciones reales de medalla parecían lejanas desde el inicio. Raúl García Pierna fue uno de los primeros en completar su esfuerzo y paró el reloj en 54 minutos y 49 segundos, un registro que lo mantuvo provisionalmente en el podio virtual, pero que se quedó muy lejos de los tiempos que más tarde marcarían los favoritos. El madrileño llegaba con falta de preparación tras abandonar la Vuelta a España y lo acusó en los tramos más duros
duros del recorrido africano. Iván Romeo, en cambio, partía con otra mentalidad, la de mostrarse, la de confirmar su progresión en una prueba que no perdona errores. El vallisoletano lució potencia en los primeros parciales y mantuvo un ritmo constante, aunque no suficiente para acercarse a los mejores. España soñaba con rozar la élite, pero la gloria estaba reservada a otros. Mientras tanto, Australia se metía de lleno en la pelea con Luke Plapp, que llegó a meta con un tiempo de 52 minutos 49 segundos para colocarse segundo provisional, aunque sabía que el podio sería complicado de mantener con los grandes nombres todavía por salir. Jay Vine, mucho más explosivo y curtido en cronos largas, esperaba su turno como la gran baza de su país. Kigali vivía un ambiente vibrante, con el público local siguiendo cada intermedio como si se tratara de un sprint masivo. El calor, la altitud y las rampas del recorrido se combinaban para castigar a los corredores que llegaban a meta completamente vacíos, con la respiración entrecortada y el rostro desencajado por el esfuerzo. Poco a poco se iba despejando el camino hacia los nombres más esperados. En la zona de calentamiento, Isaac del Toro afinaba los últimos detalles de su posición aerodinámica, preparado para afrontar el reto más importante de su joven carrera. Pogačar se mostraba tranquilo, pero sabía que lo que venía no era un terreno sencillo para él. Y por encima de todos se erguía la sombra de Remco Evenepoel, que aguardaba su turno con la concentración de quien sabe que puede escribir historia. La tensión se palpaba en cada rincón. El Mundial se acercaba a su momento decisivo. El momento de la verdad llegó con la salida de los grandes favoritos. Todos los focos se centraban en Remco Evenepoel, que buscaba su tercer arcoíris consecutivo, y en Tadej Pogačar, dispuesto a demostrar que también podía brillar contra el reloj. Desde el primer punto intermedio quedó claro que la crono iba a tener un dueño. Evenepoel marcó un estratosférico 14.05, pulverizando todos los registros y sacando ya 45 segundos al esloveno. Era un golpe brutal sobre la mesa, un aviso de que la historia estaba a punto de repetirse. En cambio, Pogačar no tardó en mostrar sus debilidades. En el segundo punto de control, su tiempo fue de 32 minutos y 5 segundos, quedando a 26 segundos del mejor parcial de Jay Vine, que mantenía vivas las esperanzas australianas. Evenepoel volaba, Pogačar se hundía y el mundo asistía atónito. En el tercer intermedio, la diferencia se disparó. El belga firmó un 36-55, casi 2 minutos más rápido que Pogačar, a quien incluso amenazaba con doblar en plena carretera. Kigali contenía la respiración, consciente de estar viviendo una imagen que podía quedar grabada para siempre en la memoria colectiva del ciclismo. Mientras Vine confirmaba su candidatura a las medallas, Isaac del Toro peleaba con coraje en un terreno desconocido para él, dejando claro que el futuro le pertenece aunque el presente fuese inabordable ante semejantes monstruos. La crono se había transformado en un recital de superioridad absoluta, un dominio insultante que dejaba sin opciones a cualquiera que intentase plantar cara. Las cámaras no se despegaban de Evenepoel, que rodaba con la postura perfecta, transmitiendo una sensación de poderío que aplastaba a sus rivales. Pogačar, en cambio, sufría el castigo de cada rampa, cada recta interminable, cada segundo perdido. No había margen para la épica ni para la remontada. El Mundial estaba sentenciado antes de cruzar la meta. Kigali estaba siendo testigo de un duelo desigual, de una contrarreloj donde el belga escribía su propia leyenda mientras el esloveno se enfrentaba a una de las páginas más duras de su carrera deportiva. El desenlace en Kigali fue tan impactante como histórico. Jay Vine cruzó la meta con un tiempo de 51 minutos exactos, asegurando para Australia una medalla de plata que sabía a oro, pues solo un extraterrestre podía superarlo. Y ese extraterrestre tenía nombre y apellido: Remco Evenepoel. El belga completó la crono en 49 minutos y 46 segundos, una marca surrealista que confirmó su tercer título consecutivo y lo consagró como uno de los más grandes contrarrelojistas de todos los tiempos. Pero más allá del registro quedó una imagen para la eternidad, la de Evenepoel doblando a Tadej Pogačar en plena carretera. La cámara captó el momento en el que el esloveno, impotente, era alcanzado por su gran rival, un símbolo brutal de la diferencia entre ambos en ese día. Pogačar, que aspiraba al podio, terminó cuarto, fuera de las medallas, en una de las derrotas más dolorosas de su trayectoria. El contraste no podía ser mayor. La gloria absoluta para Evenepoel, la decepción profunda para Pogačar.
Pogačar. Isaac del Toro, por su parte, completó la crono con dignidad, ganando experiencia en un escenario donde los segundos valen oro. Kigali había sido testigo de una jornada inolvidable, de un mundial que pasará a la historia no solo por los números, sino por las emociones. El ciclismo se citó en África y el resultado fue un espectáculo que quedará grabado en la memoria colectiva. Evenepoel celebró en meta con los brazos en alto, consciente de haber escrito una página imborrable. Vine sonreía satisfecho con su plata y Van Wilder completaba el podio para un triplete belga que demuestra la potencia de una nación entregada a la contrarreloj. El público rugía, sabiendo que había visto algo irrepetible, y es que al final, más allá de los cronómetros, lo que quedó fue esa imagen icónica. La historia recordará el día en que Evenepoel dobló a Pogačar en el Mundial de Kigali 2025.